¿Qué tal, chavos? Bienvenidos. Bueno, mira, esta vez vamos a platicar de cómo se maneja o cómo se debe manejar la configuración electrónica de los elementos, es decir, el acomodo de los electrones en el átomo, que es un tema bastante interesante y de vital importancia para el comportamiento de la materia, para conocer cómo se comportan los átomos. Vamos a partir de un conocimiento básico, sabiendo que el núcleo, que es el centro del átomo, en el núcleo, bueno, se mueve, no se mueven, están situados los protones y los neutrones, que es la parte positiva y neutra del átomo. Alrededor del núcleo existen 7 órbitas. Estas órbitas pueden estar llenas o no. Estas órbitas, este número de órbitas, todos los átomos las contienen. Son 7 órbitas que contiene cada átomo y reciben el nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, o también con las letras K, L, M, N, O, P y Q. Bueno, estas órbitas, que es por donde gira la carga negativa, que llamada electrón, se pueden conocer así, de esta manera: órbitas. Dentro de estas órbitas hay otras subórbitas o llamadas también orbitales. Estas órbitas también se les conocen como niveles de energía. Los orbitales son esos subniveles, decía yo, conocidos como S, P, D y F, que vas a ver en esta tablita. Esta tablita nos va a servir para configurar o para distribuir los electrones dentro de cada átomo. Pero para poder entender esta tablita, bueno, debemos comprender algunos principios, algunas leyes. Tú sabes muy bien que en todo lo que es la ciencia hay principios y hay leyes en los cuales nos debemos basar, ya que todo tiene fundamento científico, matemático, físico, químico en este caso. Y vamos a analizar, vamos a observar, a estudiar 3 principios o 3 situaciones. El primer principio del cual vamos a platicar antes de que entremos de lleno a la distribución electrónica de estos elementos. Vamos a hablar del principio de exclusión de Pauli. Ese es uno de los cuales es de vital importancia dentro de este tema. Está el principio de Hund. El principio de Hund es importante también para esto. Y hay un efecto que nos va a ayudar a comprender esta tablita, y ese es el efecto Zeeman. Déjame platicarte un poquito de cada uno de ellos, así a grandes rasgos y sin dar definiciones tan científicas que solo nos lleva a la confusión. Vamos a tratar de entender con palabras básicas y muy entendibles para esto. El principio de exclusión de Pauli, ¿qué es lo que hace este principio o qué es lo que nos facilita para este tema? Bueno, este principio lo que hace es explicarnos cómo es que cada orbital, acuérdate muy bien que te dije que el orbital es aquel que está dentro de la órbita, es decir, cada átomo tiene 7 órbitas, pero hay subórbitas o subniveles. Bueno, este principio, nos explica cómo es que se contienen electrones con diferente giro. Cuando nosotros hablamos del giro del electrón, me refiero al spin, ¿sí? Y los electrones giran en sentido contrario uno con respecto a otro. Eso es lo que nos explica el principio de exclusión de Pauli. Entonces, el principio de Hund no nos habla de ese giro del electrón, a diferencia del principio de Pauli. Lo que nos dice este principio es cómo es que se comportan los orbitales, que son 4, el S, el P, el D y el F. Más adelantito los vamos a estudiar un poquito más. Estos S, P, D y F son los suborbitales, es decir, los orbitales dentro de las órbitas. Y nos dice cómo es que se comportan para poder aceptar electrones y llenar esos espacios que tienen para soportar estos electrones. Siempre que yo explico el comportamiento de los electrones en las órbitas, yo les digo a los chavos que se imaginen que cada órbita es una autopista y que cada autopista lleva carriles. Esos carriles serían los orbitales. El efecto Zeeman, para explicar el efecto Zeeman, a mí me gusta
mencionar el efecto de la guitarra. Cuando agarras unas cuerdas, las estiras y las sueltas, empiezan a vibrar y parece que se cambian de lugar. El efecto Zeeman es así. Algo así sucede en las órbitas de los átomos debido a la vibración de los átomos, que es impresionante. Pareciera ser que las órbitas se están intercambiando, o más bien los orbitales se cambian de lugar. Ese es el efecto Zeeman. Siempre que escuches tu efecto Zeeman, acuérdate de ese fenómeno de las cuerdas de guitarra. Bueno, entonces ahí tienes esta tablita que te menciona lo siguiente: el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 es de arriba hacia abajo. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son las órbitas. Recuerda que son 7 órbitas. Los números que están a la derecha, 2, 8, 18, 32, 32, son los electrones que van acomodados en cada órbita. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver el flúor. El flúor en la tabla periódica tiene como símbolo la F mayúscula. Si tú te das cuenta en tu tabla periódica, el flúor es el número 9 en la tabla periódica, quiere decir que es el número 9 atómico. Con esto queremos decir que tiene 9 protones, 9 neutrones y obviamente 9 electrones. Es un átomo estable. Lo mismo para el neón, de símbolo Ne, tiene un número atómico de 10. Quiere decir entonces que tiene 10 electrones esparcidos con orden en las órbitas. Y las órbitas, cabe mencionar que no necesariamente deben estar llenas en su totalidad, pueden quedar espacios. Bueno, en base a esto entonces tendremos que la primera órbita tiene un orbital que es el S. La segunda órbita tiene dos orbitales que son el 2s y el 2p. Te decía yo que entonces el orbital S soporta 2 electrones. Por eso es que el 2s también lleva 2 electrones. Los orbitales p pueden soportar hasta 6 electrones. Pero como solamente necesito repartir 9, por eso es que el 2p no es 2p6, sino solamente 2p5. En base a esto entonces, en la primera órbita decimos que van 2 electrones como máximo. ¿Puedo meter uno? Claro que sí, pero no puedo meter 3 porque solamente soporta 3. Ahí está la primera órbita con sus 2 electrones. Luego entonces en la segunda órbita va a haber colocados 7 electrones. En el primer orbital van 2 electrones y en el segundo orbital van 5 electrones. Entonces así quedan distribuidos los 7 electrones, de los cuales consta únicamente el flúor. Todas las demás órbitas tienen aún espacio para más electrones. Vamos con el neón, en donde hay que distribuir 10 electrones. En la primera órbita es 1s2, 2s2 y 2p6. El p sí va a tener 6 electrones y que es su máxima capacidad. De tal manera que en la primera órbita meto 2 electrones. En la segunda órbita voy a meter 8. Por eso es que aparece ese 8 en la parte superior, en la tablita que te di. Por eso aparecen 8 electrones, que son los máximos que puede soportar el nivel 2. El nivel 3, 18, el otro 32 y así consecutivamente. Recuerda que te había hecho una pregunta, o quizás te sigues preguntando qué significa S, P, D y F. Son los subniveles, o llamados también orbitales, de los cuales te estoy hablando. El primer nivel tiene un orbital que es el S. El segundo nivel tiene el 2s y el 2p. El tercer nivel tiene el 3s, el 3p y el 3d, y así hasta llegar al F. Bueno, chavos, espero que este ejemplo te haya servido. Haremos otro tutorial, visítanos en nuestro canal, en donde estaremos hablando más y de manera más completa sobre la configuración electrónica de los elementos. Pon mucha atención a esto, pausa el video las veces que sea necesario para que tú puedas estudiar. Mándanos tus preguntas, estamos para atenderte. Y bueno, no sin antes recordarte que debes practicar, estudiar y repasar. Bueno, desde Banting te damos gracias y hasta la próxima.